Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión de las 7 de la noche. Hola, buenas noches. La noticia del día tiene que ver con la certificación de los Estados Unidos a Colombia por su desempeño en la lucha contra las drogas en 2020. Lo particular es que lo que anuncian los norteamericanos es que el esfuerzo de Colombia fue sorprendente. Una frase que llama la atención sobre la cercanía del actual gobierno con Joe Biden. Y hoy llegaron al país las primeras 117,000 dosis de la vacuna de Pfizer adquiridas por el gobierno nacional mediante el mecanismo multilateral COVAX. De otro lado, la Organización Mundial de la Salud advierte que la dosis en el planeta de las vacunas son limitadas, por lo que insiste en no bajar la guardia y aprovecharlas bien. Esto es Red Más Noticias, bienvenidos. Alcaldesa Claudia López anuncia que en abril los 400 colegios distritales de Bogotá regresarán a clases bajo el modelo de alternancia. Fiscalía abre investigación por extraña muerte del economista Jaime Alejandro Zamora Camacho. Su cuerpo fue encontrado en el chute de basuras de un conjunto residencial del occidente de Bogotá. Interpol arranca trámite de extradición a Colombia del empresario Carlos Matos. Sigue en suspenso eventual regreso de los Estados Unidos al acuerdo nuclear del 2015. Hoy Irán le habló duro. Asegura que si la administración Biden quiere regresar al pacto, tiene que levantarle todas las sanciones. Entre la vida y la muerte se debate una bebecita de apenas un año, herida por una bala perdida, tras enfrentamientos de hinchas del América de Cali y el Cali. Tormenta en Barcelona, detenido expresidente del club, Josep María Bartomeu. Lo acusan de promover campañas de desprestigio en redes sociales contra personas no afines a su mandato, incluso sus propios futbolistas. Y al cierre, los Globo de Oro se llevaron a cabo de forma semipresencial y virtual. Incluyeron al personal médico en su programación y se destaca como la primera edición en resaltar la diversidad en la entrega de sus premios. Aquí comienza Red Más Noticias. Noticia más reciente, hace pocos minutos los Estados Unidos certificaron nuevamente a Colombia por su lucha contra las drogas. Llama la atención una frase, dicen notable esfuerzo, lo cual podría pensarse, empieza una nueva era de relaciones entre el gobierno Biden y la administración Duque. Las 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos que fueron erradicadas en Colombia durante el 2020 abrieron la puerta para que hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos calificara de sorprendente este trabajo. La policía, el ejército y los contratistas colombianos erradicaron coca más rápido que en cualquier año de la última década y destruyeron un total de 130.147 hectáreas mediante erradicación forzosa durante el año, superando la meta anual de Colombia. Con este documento, el Departamento de Estado le otorga al país la certificación que le permitirá recibir un 20% de los recursos que Estados Unidos entrega para la lucha contra las drogas. Colombia logró este nivel histórico de erradicación manual a pesar de los desafíos del COVID-19, un aumento dramático en la protesta de los cultivadores de coca en contra de la erradicación manual y un aumento en los ataques violentos contra los erradicadores. Y es que una de las metas del gobierno Duque para este 2021 es mantener estos esfuerzos que permitan desestabilizar las finanzas del narcotráfico. Pese al visto bueno que recibe el país, dentro del documento también insisten en que se debe aplicar una política integral que incluya la fumigación aérea. Esta evaluación fue enviada al Congreso en medio de la preparación del presupuesto para el 2022 que está haciendo la administración de Joe Biden. Y hoy lunes llegaron al país las primeras 117,000 dosis de la vacuna de Pfizer que adquirió Colombia por parte del mecanismo multilateral COVAX. Pese a esa primera entrega y a otras que se espera se den en las próximas semanas, la Organización Mundial de la Salud advirtió que las dosis son limitadas, por lo que insta, uno, a no bajar la guardia en la protección individual, el uso del tapabocas, distanciamiento social y también en el uso que se le da a las vacunas para que no haya tanta pérdida.
Lisette Martínez, buenas noches y aprovecho para felicitarla porque además está cumpliendo años, Lisette. Giovanni, muchas gracias por sus felicitaciones y buenas noches para usted y los televidentes. Pues como bien mencionaba, en las últimas horas, en la tarde hoy llegaron 117.000 dosis de la vacuna de Pfizer correspondientes al mecanismo multilateral COVAX. En las próximas horas se espera sea publicada la resolución 267 del Ministerio de Salud en la que se conocerá cómo serán distribuidas estas dosis en el territorio nacional. Para la capital se estima sean al menos 39.918 dosis. Hacia la 1:30 de la tarde, en un vuelo de DHL procedente desde Miami, Estados Unidos, llegaron a Colombia las 117.000 dosis de Pfizer contra la COVID-19 por medio del Fondo de Acceso Global para Vacunas de la OMS y OPS COVAX. Y hoy se marca un hito muy importante. COVAX hace su primera entrega de vacunas en el hemisferio occidental, en las Américas, y el primer país en recibir esas dosis es Colombia. Aunque el país tenía proyectado recibir estas dosis antes de finalizar el mes de febrero para tener un total de 1.159.000, la alta demanda de vacunas contra el virus retrasó el proceso de entrega del mecanismo COVAX, pues se esperaba recibir esas 117.000 dosis de Pfizer junto con 750.000 de AstraZeneca. Sin embargo, hasta el 28 de febrero, Colombia recibió al menos 292.962 dosis obtenidas en acuerdos bilaterales con las farmacéuticas Pfizer y BioNTech. Ya estábamos en más de 117.000 vacunados y esta mañana, con el corte de las horas posteriores de las 4 de la tarde, nos despertamos con 130.000 vacunados. Hoy tendremos un número adicional, creciente, y que cada vez se expande más frente al número de casos activos. Ya el señor ministro de Salud recibió una carta del mecanismo COVAX en el cual se le indica la asignación definitiva de 2.066.400 dosis de laboratorio AstraZeneca desarrollado con la Universidad de Oxford. Estas vacunas, hay un primer grupo, unas 244.800 dosis que debe llegar en las próximas 2 semanas. Pese a que se ha avanzado en la adquisición y entrega de esas primeras dosis del mecanismo COVAX, la OPS hace un llamado enfático a recordar que aún las vacunas son limitadas. Entre más circule el virus, mayor oportunidad tendrá de reducir la efectividad de las vacunas, pero con el tiempo tendremos vacunas suficientes para todos, pero las vacunas son por ahora un recurso limitado que hay que utilizar de manera equitativa e inteligente. Colombia, por medio de este mecanismo, según anunció el Gobierno Nacional, adquirirá un total de 20 millones de dosis para inmunizar a 10 millones de colombianos. Se espera que en los próximos días el Ministerio de Salud publique la resolución con la que se dé a conocer cómo quedará la distribución de estas 117.000 dosis de la vacuna de Pfizer mediante el mecanismo COVAX en los territorios. Sobre el tema de la aparición del cuerpo de un reconocido economista en el chute de basuras de un edificio residencial en el occidente de Bogotá, pues hay muchas teorías. Ya sabemos, Eti Grossman, buenas noches, si la Fiscalía ha iniciado investigaciones. Giovanni, buenas noches. Pues sí, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación por la extraña muerte del economista Jaime Alejandro Zamora Camacho, cuyo cuerpo fue encontrado en el chute de basura de un conjunto residencial del occidente de Bogotá. En la investigación ya se cuenta con el testimonio de por lo menos 5 personas. A primera hora de la mañana del sábado pasado, un equipo forense de la policía llegó al conjunto residencial Torres del Obelisco, en el occidente de Bogotá, para hacer el levantamiento de un cuerpo que extrañamente fue encontrado en el fondo del chute. Tras las primeras labores de investigación que adelantó el equipo de investigadores, se determinó que se trataba de Jaime Alejandro Zamora Camacho, economista de 33 años, nacido en Bogotá. Unas horas después, la unidad de vida de la Fiscalía asumió la investigación y ordenó tomar el testimonio de por lo menos 5 personas. De allí, se supo en primer lugar que el economista estaba de visita en un apartamento de ese conjunto, en donde de partida de una reunión social con varios amigos, los cuales declararon que en algún momento de la noche, Jaime Alejandro Zamora salió de la sala asegurando que iba al baño y que no regresó. Los mismos testigos dijeron que lo buscaron y llamaron al celular sin obtener respuesta y que pensaron que el joven había tomado la decisión de irse a su casa. El testimonio hasta ahora más importante es el de un empleado de la unidad de viviendas. Este señaló que en sus labores entró al chute
y que vio unos tenis en la basura y que al acercarse a revisar descubrió que se trataba del cuerpo de un hombre sin vida. A falta de que Medicina Legal determine las causas de la muerte, por los testimonios y primeras evidencias en el cuerpo, la Fiscalía estima que podría tratarse de un accidente. Al parecer, Jaime Alejandro Zamora Camacho cayó por el chut hasta la planta baja del edificio. Víctor Eduardo Muñoz, abogado de los mayordomos de la denominada narcofinca del exembajador de Colombia, Fernando San Clemente, señaló que sus clientes tienen pruebas clave que demostrarían que el exdiplomático sabía lo que ocurría en el predio. De acuerdo con el abogado, los mayordomos habían pedido la autorización para arrendar el predio con los fines ilegales ya conocidos y que supuestamente de lo que allí sucedía hay chats y otras evidencias que entregar a la Fiscalía a cambio de inmunidad total. En esta matriz de colaboración están contenidos 4 puntos fundamentales, los cuales son entrega de material probatorio, la vinculación formal de las personas que han integrado esta red criminal. Tercero, efectivamente, la ubicación exacta de los laboratorios donde se procesaba la cocaína. Y cuarto, se entregará también el elemento material probatorio, que es un carro caleta donde se materializaba esta operación de narcotráfico. Además de que mis 2 clientes, estos 2 mayordomos, testificarán en contra del señor exembajador. Continuamos, hablamos de noticias judiciales en las explosivas declaraciones de Bernardo Miguel, a quien le dicen el ñoño Elías, ex senador, sobre el entramado criminal de Odebrecht. Ese senador condenado señaló que muchas fueron las personas que tenían interés en sacar adelante los proyectos con la multinacional. Dice el senador que una de las personas que mencionó durante la audiencia fue Enrique Ribeira, entonces secretario privado del presidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo es la historia, Juan Carlos Giraldo? Buenas noches. Giovanni, televidentes, muy buenas noches. Pues Enrique Ribeira ha sido mencionado varias veces dentro de este proceso. Algunas personas señalan que era muy cercano a las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez. En esta ocasión, Bernardo Miguel, el ñoño Elías, ha dicho que se convirtió en un puente entre él y el gobierno nacional para los intereses de Odebrecht y que de lo mismo dan fe varios chats de WhatsApp que fueron aportados a las autoridades. Según el condenado ex senador, los proyectos de Ocaña Gamarra y en general las licitaciones con Odebrecht se convirtieron en un tema de interés público-privado de muchas personas. Este tema del otro Ocaña Gamarra fue un resumen, un compendio de intereses de muchas personas. Comenzaron con los temas del puerto, después se metieron los de la campaña, después se metieron los lobistas, después se metieron otros de campaña. Los de Odebrecht tenían su interés de hacer su negocio. Dijo el ñoño que por esos intereses un día se reunió con Roberto Prieto y quien después terminaría siendo el secretario privado de Juan Manuel Santos en la presidencia, Enrique Ribeira. Yo conozco al señor Roberto Prieto después de las elecciones de Congreso, que fueron a principios de marzo de 2014. Yo conozco a Roberto Prieto en el claustro de la 72 con séptima, como uno de los directivos ya de campaña presidencial. Él venía del partido de la U. Ahí lo conozco. Y comenzamos a hacernos amigos y él también iba mucho a mi casa con el señor Enrique Ribeira, quien posteriormente era secretario privado del presidente Santos. Era casi que su mano derecha, iba mucho a mi apartamento. Además dijo que Ribeira se convirtió en una especie de puente entre él y el gobierno y que así se puede ver en conversaciones de WhatsApp en las que el ñoño pedía la ayuda del secretario privado. Quique, buenos días, hermano. La llamada que te dije anoche es el director del FDN, doctor Clemente del Valle, para que atendiera bien a unos amigos portugueses dueños de una empresa que se llama AFA Vías. El señor se llama Avelino Fariña. Ellos están interesados en un crédito para salvar el proyecto del río Magdalena. Hola, senador. Estoy de viaje. ¿Dónde, Quique? Él prellamó siempre al FDN. ¿Dónde andas? En Londres. El presidente en Chocó. Ah, te fuiste adelante. Pedí el puente. Estaba muy cansado. Sobre este tema, hoy otra vez fue aplazada la audiencia de Bernardo el ñoño Elías en el Consejo Nacional Electoral. El excongresista se excusó de asistir a la diligencia porque dice él que no había sido notificado oportunamente, pese a que la citación fue remitida a tiempo, dicen fuentes, del proceso a Red Más Noticias. La audiencia fue reprogramada para el próximo 5 de marzo. El ex senador ñoño Elías es requerido por el Consejo Nacional Electoral para que rinda testimonio en la investigación que adelanta el organismo por la presunta entrada de dineros de la multinacional Odebrecht
a la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos. Tras varios meses de seguimiento, la policía antiextorsión llevó a cabo la mega operación Tifón. En diferentes departamentos del país se capturaron decenas de personas que extorsionaban a víctimas a través de aplicaciones. Paula Granados, buenas noches. Hola Eti, buenas noches. En una operación simultánea en 15 departamentos fueron capturadas cerca de un centenar de personas que se hacían pasar por funcionarios de aerolíneas, llamaban a ciudadanos y les decían que les había llegado una encomienda con exorbitantes divisas. Les decían que para no reportarlos con las autoridades tenían que pagar un monto para legalizar estas sumas de dinero. Hubo incautos que pagaron hasta 15 y 20 millones de pesos. En este momento se dio una orden de captura vigente por el delito de extorsión agravado y consumado. Así fue la captura de una de las 97 personas que fueron puestas a disposición de las autoridades por tener relación con delitos de secuestro y extorsión. Después de la mega operación Tifón que llevó a cabo la policía en 15 departamentos del país, se logró desarticular a varias estructuras delincuenciales que en su mayoría estaban conformadas por mujeres. La Dirección Antisecuestro y Extorsión, pero con toda la Policía Nacional, ha dado uno de los resultados más importantes del 2021. Las órdenes de captura expedidas y que tienen que conducir a una reducción del delito importante para este año, que es el propósito fundamental, fueron 10 por secuestro y 83 por extorsión. El modus operandi de estos delincuentes consistía en hackear las conversaciones de personas y que de antemano sabían que tenían familiares en el exterior y que enviaban constantemente encomiendas al país. Una vez adquiridos los datos, los extorsionistas se hacían pasar por miembros de falsas aerolíneas, quienes le decían a la víctima que en la encomienda que le había llegado del exterior venían altas sumas de divisas no reportadas, lo cual lo podría hacer incurrir en evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos e incluso testaferrato. Casos de relevancia por enunciar: tenemos la captura de 23 personas en el eje cafetero Caldas, Quindío y Risaralda, pertenecientes a 3 grupos delincuenciales, que son La Fortaleza, La Blanca en Caldas y La Encomienda en Quindío, quienes se dedicaban a una modalidad de falsa encomienda. Salían las órdenes criminales desde las principales cárceles del país, contrataban a los grupos de delincuencia común y el principal cabecilla, alias David, generaba un impacto en las finanzas de los ciudadanos de esta jurisdicción. En estos chats se logra evidenciar cómo los delincuentes, a través de mensajes de texto, inicialmente ponían en jaque a las víctimas. Señora Bermúdez, las autoridades fiscales y aduaneras me informan que al terminar la inspección de su encomienda se incautan divisas extranjeras en euros. Estamos a la espera del total del monto incautado y el procedimiento que usted debe seguir. Paso a seguir, le enviaban otro mensaje diciéndole: Señora Bermúdez, son 255.636.000 pesos. Eso quiere decir que el valor que usted debe pagar por la legalización de esa divisa son 17.900.000 pesos. Varios de los delincuentes capturados en diferentes partes del país hacían parte del Clan del Golfo, varios de ellos vinculados también por delitos de homicidio. La unidad de desaparecidos de la SIJÍN continúa la búsqueda de Stefano Landucci, de 30 años, de quien su familia no sabe nada desde el viernes. De acuerdo con algunos de sus amigos, Landucci salió de la casa de una tía ubicada en el norte de Bogotá con rumbo a un entrenamiento de rugby. Desde ese momento no se conoce de su paradero. La última vez que fue visto tenía chaqueta y pantalón negro y una mochila de rayas. Hablamos ahora de política. Este fin de semana hubo una reunión importante en el Partido Los Comunes, antigua FARC. Victoria Sandino, Joaquín Gómez y Bencos Biojó fueron apartados de la mesa directiva de ese partido. ¿Qué fue lo que pasó, Cintia Pineda? Buenas noches. Giovanni, televidentes, buenas noches. Hablamos con la senadora Victoria Sandino, quien nos dijo que esto se da como retaliación a las posiciones críticas que ellos han tenido con la dirigencia del ahora partido político. También hablamos con el senador Julián Gallo, quien aseguró que esto es simplemente un reajuste y que no hay ninguna purga al interior de la colectividad. Veamos el informe.
Las críticas a la dirección del Partido Comunes, en cabeza de Rodrigo Londoño, le pasaron factura a 3 pesos pesados de la colectividad, quienes fueron excluidos del Consejo Político de esa fuerza. La decisión fue duramente rechazada por la senadora Victoria Sandino. Es lamentable que las discusiones que hemos venido abordando al interior del partido, desde nuestro papel de dirección del partido, pues se materialice, se dirima esas discusiones en materia de retirarnos de las responsabilidades que tenemos en el partido. La salida de las 3 voces críticas de la mesa directiva de Comunes intensifica las tensiones al interior del partido, pues los relevados sienten que no hay espacio en la colectividad para la diferencia. Lo que sí hay es una imposición de una parte del partido a una posición unanimista, es decir, no se permite la divergencia, no se permite las opiniones distintas, y eso realmente es lamentable porque somos un partido nacido del acuerdo de paz, que estamos apostando por la más amplia democracia. Para el senador Julián Gallo, el reajuste en la Dirección Nacional de Comunes era necesario y le salió al paso a los cuestionamientos. No se trata de una purga como han querido hacer aparecer algunas personas. Realmente son procesos normales dentro de cualquier partido, incluso dentro de cualquier organización social, que hechos los balances respectivos se tomen las decisiones correspondientes en función de fortalecer el desempeño de esa dirección. Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Pastor Alape son algunos de los ex-FARC que continúan en el Consejo Político de Comunes, partido que además de cambiar de nombre también tiene nuevo logo. Empezamos con las noticias internacionales. Irán asegura que aún no es el momento apropiado con Estados Unidos de hablar sobre el acuerdo nuclear. La nación americana dice sentirse decepcionada y aún no llegan a un acuerdo para retomar las conversaciones. Sigue en puntos suspensivos el eventual regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear de 2015. Irán asegura que si Estados Unidos quiere regresar al pacto, debe levantarle las sanciones y descarta que pueda llevarse a cabo una conversación informal. No hemos tenido discusiones bilaterales sobre Estados Unidos y no habrá camino en la post-ira de Irán sobre las conversaciones. Si Estados Unidos no cambia de rumbo por el camino equivocado que ha tomado. Estamos cerca de 2 meses desde la administración de Biden. Asumió el cargo y hasta el momento no ha dicho una palabra sobre regresar a los compromisos acordados por Estados Unidos en el Plan de Acción Integral Conjunto. Aseguran tener clara su posición hasta que Estados Unidos no levante las sanciones. El camino que deben tomar es claro. Si Estados Unidos quiere tener un lugar en la mesa del acuerdo, primero debe anunciar su compromiso y volver a la resolución, además de levantar las sanciones de manera efectiva. No hay necesidad de negociaciones y regateos para este camino. Así reaccionó Estados Unidos a través del Departamento de Estado. Estamos decepcionados por la respuesta de Irán, pero seguimos dispuestos a volver a participar en una diplomacia significativa para lograr un retorno mutuo, el cumplimiento de los compromisos del Plan de Acción Integral Conjunto. La administración Biden había señalado estar dispuesta a hacer lo necesario para levantar las sanciones, pero una vez hubieran logrado sentarse nuevamente en la mesa de negociaciones y no antes, mientras Irán exige que se levanten las sanciones para sentarse nuevamente en la mesa de negociaciones. Esta semana la Agencia Internacional de Energía Atómica se reunirá en Viena con potencias europeas que podrían exigir a Irán una disminución de sus ejercicios nucleares. Los casos mundiales de COVID-19 aumentaron por primera vez en 7 semanas y en Reino Unido crece la preocupación por cuenta de la llegada de la variante brasileña al país. El secretario de Salud británico reportó que se encontraron 6 casos de esta variante y se desconoce el paradero de una de las personas contagiadas. El gobierno hizo un llamado para que la persona se entregue a las autoridades ante la preocupación del alto nivel de contagio de la cepa. Entre tanto, la OMS alerta sobre el aumento de contagios por primera vez en 7 semanas. La noticia se da después de que se registrara una disminución del virus durante 6 semanas consecutivas. Some of it appears to be due to relaxing of public health measures.
Parte de ello parece deberse a la relajación de las medidas de salud pública, la circulación continua de variantes y la gente bajando la guardia. Las vacunas ayudarán a ahorrar vidas, pero si los países dependen únicamente de las vacunas, están cometiendo un error. Las medidas básicas de salud pública siguen siendo la base de la respuesta. Por otro lado, la prometida del periodista asesinado Jamal Khashoggi, a través de un comunicado, pidió castigar al príncipe heredero saudí tras el informe de inteligencia de Estados Unidos que sostiene que Mohammed bin Salman sabía del operativo. La novia turca de Khashoggi, quien fue asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul en 2018, pide castigar sin demora al príncipe heredero, que según el informe desclasificado, validó el asesinato de Khashoggi cuando le preguntaron a la portavoz de la Casa Blanca sobre la reacción de Estados Unidos frente al príncipe heredero. Asegura que se reservan el derecho de sancionar al príncipe heredero cuando lo consideren necesario. Crece el drama migratorio en el Mediterráneo. Con 363 migrantes a bordo, una embarcación está solicitando a autoridades de varios países de Europa un puerto para desembarcar. Los tripulantes han sido rescatados en los últimos 3 días del mar y aún no encuentran quién los pueda recibir. Estas son las imágenes de una de las operaciones realizadas este fin de semana. Un barco de la ONG Sea-Watch rescató a 363 migrantes africanos que se dirigían a diferentes partes de Europa. Ahora la entidad solicita un puerto para desembarcar. Después de 5 operaciones de rescate y de ayudar a un 6º barco en peligro, el Sea-Watch 3 necesita un puerto seguro para desembarcar a nuestros 363 huéspedes. Las operaciones comenzaron el viernes en la costa de Libia y se extendieron hasta el domingo, día en el que según la ONG se presentó el rescate más difícil, pues murieron alrededor de 15 personas. Las dificultades de desembarque empezaron a presentarse después de que la entidad pidiera apoyo a autoridades portuarias de Italia y Malta para que se les asignara un puerto seguro, pero estas se negaron. Sin embargo, horas después llegó la Guardia Costera italiana y transfirió a 90 personas a una embarcación de su propiedad. La ruta migratoria del Mediterráneo Central es conocida como una de las más mortíferas del mundo. Las agencias de la ONU afirman que unos 160 migrantes y refugiados han muerto en lo que va corrido del año tratando de llegar a Europa desde el norte de África. Y mucha atención que por solicitud del Ministerio de Justicia de Colombia, la Interpol ya se encuentra en España coordinando la extradición del empresario Carlos Matos. El pasado viernes el gobierno de España autorizó la extradición a Colombia de Carlos Matos, quien llegaría al país en los próximos 15 días. Ya hemos hecho las coordinaciones necesarias para que funcionarios de la Interpol se traerán a territorio español para recibir al señor Matos, quien debe responder ante la justicia colombiana por 2 procesos que tiene pendientes con las autoridades judiciales. En ese sentido, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, señaló que ya se iniciaron los trámites diplomáticos internacionales para traer al empresario colombiano ante las autoridades. Lo requiere la Fiscalía 11 delegante del Tribunal del Distrito, adscrito a la Vicefiscalía General de la Nación, por la presunta comisión del delito de cohecho por dar u ofrecer. Ruiz Orejuela nuevamente reiteró que el gobierno nacional espera que en los próximos días los Estados Unidos den el aval para que el exparamilitar Salvatore Mancuso sea enviado a Colombia. Recibimos respuesta manifestando que Mancuso sigue bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional. Mientras el trámite de extradición se adelanta, Mancuso ha insistido en la intención de contar ante el Tribunal de Justicia y Paz los hechos que rodearon la participación de las Autodefensas Unidas de Colombia y agentes del Estado en el conflicto armado. Para más información, nos puede encontrar en las redes sociales, en Twitter, @RedMásNoticias, en Instagram, @RedMásNoticias, en Facebook, Red Más Noticias, en YouTube, Red Más Noticias, y a través de nuestra página www.redmas.com.co. Mucha atención, papás, porque tenemos noticias de la alternancia. Hoy la alcaldesa Claudia López anunció que en abril los 400 colegios distritales deberían estar en regreso a clase bajo este modelo. Hoy arrancaron actividades 23 planteles.
El Liceo Femenino Mercedes Nariño fue una de las 23 instituciones en reiniciar clases presenciales bajo el modelo gradual, progresivo y seguro que impulsa la Alcaldía Mayor. El 100% de los maestros y maestras de Bogotá que han sido convocados a los colegios y a sus jornadas para reiniciar presencialidad, el 100% ha acudido. No, uno no sabe, la verdad, cuando llega a un colegio quién está más contento, si los niños o los maestros. Hasta el viernes, 1.273 instituciones públicas y privadas habían presentado protocolos de reapertura. 154 son colegios oficiales, 877 jardines infantiles y colegios privados, 78 instituciones de educación superior, 138 instituciones para el trabajo y el desarrollo humano, 16 sedes del SENA y 16 establecimientos de educación informal. Tenemos un calendario programado por la Secretaría de Educación que va a ir avanzando semana a semana, de manera tal que entre la primera y segunda semana de abril tengamos al 100% de las sedes en presencialidad gradual, progresiva y segura. El cronograma de alternancia continuará el 15 de marzo con la entrada del tercer grupo de planteles, el 5 de abril el cuarto grupo y el 15 el quinto grupo. En presencialidad tenemos entre el sector oficial y privado a cerca de 60.000 estudiantes, 59.912, en 353 establecimientos educativos. Como les contaba, 42 de esos establecimientos son los establecimientos públicos. La decisión de enviar a los estudiantes a las aulas seguirá siendo de los padres de familia. Y como este es un tema que a usted le interesa, pues vamos a verlo en términos generales en nuestro país. Ya vimos lo que está pasando en Bogotá, veamos lo que está pasando en Colombia. Señora Ministra de Educación, doctora María Victoria Angulo, buenas noches, bienvenida a Red Más Noticias. Buenas noches, Giovanni, un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes. Bueno, ahí veíamos lo que dice la alcaldesa mayor de cuántos colegios se están volviendo a la alternancia. Casi que todos muchos de los privados ya lo regresaron, algunos jardines infantiles, pero a nivel nacional, ¿qué porcentaje de secretarías de educación ya está o ha hecho los papeles para volver al modelo de alternancia? Bueno, muchas gracias, Giovanni. Muy importante contarles a todos el esfuerzo que se viene haciendo. He estado en esta mesa contigo iniciando desde la primera semana que el proceso de alternancia se dio, fue una realidad y hoy vamos en el 80% de las secretarías de educación. Y creo que es muy importante comentar, Giovanni, a los padres de familia, a los maestros, primero el agradecimiento por un proceso de confianza, por un proceso técnicamente hecho con rigor y el llamado en este mes de marzo a culminar y llevar al 100% de las instituciones. Nosotros estamos con la viceministra, con todo el equipo del Ministerio de Educación, recorriendo región por región. El indicador que le doy a usted de secretarías que han iniciado procesos de alternancia, necesitamos que esto lleve al 100% de los estudiantes, así que marzo será un mes bien importante. Como lo comentaba el caso de Bogotá, que ojalá cada día sea más dinámico. Vieron que inició, por ejemplo, el proceso en Cali, veían que la semana pasada estábamos en Medellín, donde ya van cerca del 50% de las instituciones. Cómo no mencionar Antioquia, que ha tenido un liderazgo increíble y que ya lleva el 90% de sus municipios, y así vamos, esta semana también estaré visitando Bucaramanga, que inició también su proceso de alternancia, y muy clave el mes de marzo. Yo creo que esto lo requieren los niños, el sistema, y como mencionan, no se sabe quién está más contento siempre. Hay una alegría enorme de los maestros de retornar a este proceso de encuentro y obviamente de los niños y de los padres de familia. Yo sí le digo, los niños. Usted no sabe la alegría de los niños de volver a verse con los amiguitos. Usted dice que el 100%, señora ministra, pero algunos maestros no quieren regresar. ¿Cómo van a hacer? Bueno, yo creo que los maestros tienen el mayor compromiso, de eso dan cuenta estos ejemplos que les menciono en 80 secretarías de las 96. Además, cuando usted va y mira lo que ha ocurrido en torno a alternancia, se da cuenta que es gracias a un magnífico rector y a unos muy buenos docentes. Lo que les hemos dicho, Giovanni, a los docentes es que tenemos que garantizar con las secretarías de educación los elementos del protocolo. Usted veía una nueva resolución que emitió el Ministerio de Salud la semana pasada, que es bueno compartírsela a todos los televidentes, de cómo se incrementaba la emergencia sanitaria, más meses, pero además de cómo era prioritario y estaban dadas las condiciones en todo el país para iniciar la alternancia, es decir, para quienes tenían dudas o inquietudes de cómo era la valoración que hacía el Ministerio de Salud estima que desde que estén los elementos del protocolo están dadas todas las condiciones. Así que a redoblar esfuerzos con aquellas secretarías de educación que van un poco más quedadas que el promedio, estamos acompañándolas con la mejor intención de que se puedan comprar rápidamente los elementos, disponer las aulas y pues dar cuenta de este proceso de alternancia. Señora ministra, ¿los maestros son prioridad dentro del plan de vacunación? Total prioridad. Siquiera que me hace la pregunta para aprovechar estos micrófonos y a los televidentes y recordarles que hasta el 5 de marzo es muy importante
que colegios, jardines, directivos y docentes de la educación privada migren la información. Y se preguntarán, Giovanni, ¿ustedes por qué? De los docentes públicos y los directivos tenemos en el Ministerio toda la información, ya la remitimos a MinSalud y está todo listo con las entidades territoriales para cuando lleguemos a esta etapa 3, que es la etapa de priorización de los maestros. Pero con las instituciones privadas, que son igualmente muy importantes y que queremos priorizar a todos los maestros, necesitamos que nos den de forma detallada toda la información, dónde pueden encontrar los datos y la aplicación en la página del Ministerio de Educación. Muy importante esta semana porque aún nos ha llegado un porcentaje muy bajo de información y es clave para poder priorizar a todos los maestros desde jardín hasta educación media. Bueno, ya hablamos de la priorización de las vacunas, va en un 80%. ¿Cómo va el apoyo de pago a matrícula, señora ministra? Porque también la pandemia se sintió muy duro, mucha gente de verdad que no tiene plata para volver a pagar la matrícula. De hecho, muchos perdieron el empleo. Bueno, dos noticias o dos avances. La primera es que la línea de apoyo a padres de colegios y jardines ya está llegando a cerca de 90.000 beneficiarios. Dábamos este reporte la semana anterior. El día 17 de febrero ampliamos lo que es una segunda fase de esta segunda convocatoria para los padres que nos están viendo, que tengan las condiciones, que tengan obviamente este impacto de la pandemia que requiere, como ustedes lo dicen bien, este apoyo. Y para educación superior dábamos una muy buena noticia el jueves pasado. Ya vamos cerca de 1.3 billones de pesos para apoyar a los estudiantes de todas las instituciones de educación pública. Nos hemos unido con el programa Generación E, con el Fondo Solidario por la Educación, que ya distribuyó los recursos a las instituciones, con el DPS y el programa Jóvenes en Acción y apoyos de alcaldes y gobernadores que se siguen sumando y que esperamos pues ya esta semana, Giovanni, cerrar, digámoslo así, todos estos aportes y dar esa buena noticia en todo el territorio nacional. Vamos departamento por departamento. Señora ministra, dentro de sus planes, ¿cuándo estaremos al 100%? Con los estudiantes ya en modelo de alternancia. ¿Cuál es la fecha real que usted tiene? Nosotros esperamos que en este primer trimestre ya logremos la activación del 100%. Final de este mes, marzo. Sí, final de este mes. Obviamente hay un reto muy importante que estamos trabajando con departamentos para cubrir escuelas en la ruralidad. Sabemos que están situadas en población o atienden población rural dispersa, que requiere tener todo el detalle en cada uno de los espacios, pero recordando que la ventilación, que es un factor fundamental, el número de estudiantes, y en estas instituciones de la ruralidad son instituciones incluso de menos de 20 estudiantes, entonces hay condiciones favorables, la compra de los elementos del protocolo. Estamos con todos los gobernadores instándolos a que pronto ejecuten los recursos que el gobierno nacional entregó para esta materia. Ustedes saben que el protocolo se ha venido, poniendo en sus justas dimensiones a corte de las investigaciones que ha hecho Salud, y básicamente hablamos de ventilación, hablamos de higiene de manos y lo requerido para ello, de uso de tapabocas y de distanciamiento social. Señora ministra, en las cifras que ustedes muestran, uno ve la cantidad de jardines infantiles que se inscribieron. Uno pensaba que el jardín infantil era el primero que iba a decir no, porque ¿cómo controla a un niñito de 2 años, de 3 años? ¿Cómo ha sido la experiencia con los jardines? Yo creo que siempre que nos preguntan el resultado es muy positivo, porque aprovechando los padres que están aquí conectados, primera infancia es tal vez la época más diferencial o impactante en el desarrollo integral de los niños y las niñas. Y no es solo por ir a abordar, Giovanni, temas de educación inicial, son temas de cuidado, de desarrollo de empatía, de afecto, y todo eso se da cuando los niños se pueden volver a encontrar. Pero adicionalmente hemos visto cómo los más pequeños muy rápidamente adoptan los protocolos, incluso son los mejores voceros en casa de los protocolos que desarrollan en los jardines, así que ha sido maravilloso ver cómo muchas entidades territoriales han priorizado al momento de hacer el ciclo de alternancia, iniciar por los más pequeños. Ministra, de todo esto que nos ha dejado la pandemia, el uso de las nuevas tecnologías, ¿con qué se quedaría Colombia para un futuro en el tema de la educación? Bueno, yo creo que han sido muchos retos en los que estamos aún y obviamente lo que viene para el futuro cercano que no podemos perder de vista. El primero es lograr que la educación no se detenga y hacer un tránsito importante de la educación en casa a la alternancia. Siempre recordamos, Giovanni, porque estamos en permanentes conversaciones con los ministros, pues no solo de América Latina, pero particularmente de América Latina. Recuerde que el primero que inició con alternancia fue Uruguay, el segundo es Colombia, y hay experiencias pequeñas en un país adicional y los demás apenas se están preparando. Entonces, esto lo que nos deja es que ese liderazgo tenemos que seguir consolidándolo, y no es por simplemente decir que fuimos los primeros o los segundos, sino por una convicción genuina
de que volvernos a encontrar es muy positivo para la educación. Entonces, ese es un tránsito y si usted me pregunta una meta es tener reactivado el 100% del sistema. Luego, como le pueden decir a usted los expertos, pues no podemos volver a la misma escuela en la que estábamos antes y definitivamente las distintas plataformas, formatos, las innovaciones, el foco en áreas básicas del aprendizaje, el apoyo a lo socioemocional va a ser fundamental, al igual que el papel de los maestros y directivos que ha sido fundamental y que será protagónico en esta transición de innovación, de cambios, de calidad. Es una generación que ha sido impactada a nivel de aprendizajes, que ha sido impactada socioemocionalmente, en la estructura misma y la realidad de sus familias, y ese contexto hay que integrarlo también al escenario educativo y obviamente seguir haciendo equipo, Giovanni, porque esto no tiene color ni partido, todos tenemos que aunar esfuerzos, el legislativo, el ejecutivo, las entidades territoriales. El momento reclama que actuemos en equipo, que actuemos generosamente y que acompañemos muchísimo al sector educación. Pues señora ministra María Victoria Angulo, gracias por estar con nosotros y entonces quedamos listos a ver si nos vemos a final de mes para ver si logramos el 100% del regreso con alternancia. Muy bien, eso esperamos y un agradecimiento desde aquí a esos héroes silenciosos que son secretarios de educación, rectores, coordinadores, maestros que hacen esto posible, Giovanni, y esperamos dar muy buenos resultados y muy alentadores a final del mes de marzo. Muchas gracias, señora ministra, por estar con nosotros. Nosotros continuamos porque en Cali hay dolor por el caso de una bebé de apenas un añito que resultó herida en la cabeza, así como lo oyen, por una bala perdida cuando hinchas del América y de Cali se enfrentaron en las calles. Ángela Collazos, buenas noches. Giovanni, buenas noches para usted y para los televidentes. Mire, no hay palabras para describir el dolor por el que está pasando esta familia, quien todavía no tiene claro si la niña quedará con secuelas neurológicas o incluso si sobreviva. A pesar de que las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos para dar con la captura del responsable, la pregunta es si únicamente la responsabilidad de esto recae en quien apretó el gatillo. Celeste, 1 año, salió como cualquier sábado a jugar con su padre al parque de su barrio Julio Rincón, en el oriente de Cali. Unos hinchas del América pintaban un mural en apoyo a su equipo. La violencia que no discrimina en la ciudad desató un enfrentamiento con otro grupo de hinchas del Deportivo Cali que reclamaban su espacio. Este impulso primitivo para marcar territorio hizo que uno desenfundara un arma y disparara. La bala se alojó en la cabeza de la pequeña. La vida de una familia se fracturó por las absurdas pasiones y odios que en algunos genera el fútbol. Es una real desgracia que hayan todavía episodios violentos donde salgan afectados los niños. Hemos colocado una bolsa de 10 millones de pesos para cualquiera que nos brinde información sobre este criminal. Y es un tema que gravita en el tiempo, en la medida en que las barras bravas se agreden una contra otra y necesitamos superarlo de forma definitiva. La clínica donde atienden a la niña prefiere mantener la reserva de su estado, pero se sabe que es delicado. La familia espera el diagnóstico de neurología y se aferra a un milagro. Los papás, es tanto el dolor que ya no les cabe más. Están pegados de Dios también, pidiendo oración. Entrar y ver a mi niña y verle esa ternura que tiene. Lo único que las palabras que se me vienen a la mente es Dios, ayuda a mi niña. Anoche la policía fue a enlucir el lugar donde ocurrieron los hechos. Hicieron pedagogía con la comunidad y la iglesia elevó una oración por Celeste. Sin embargo, partiendo del hecho de la complejidad del fenómeno de la violencia entre hinchas, ¿qué tanta responsabilidad deberían tener los equipos frente al comportamiento de sus hinchadas? ¿Y qué está haciendo la alcaldía por prevenir la violencia entre fanáticos? Es un llamado respetuoso que le venimos haciendo ya hace un tiempo al distrito como tal, al distrito de Santiago de Cali, a la alcaldía de Palmira, al departamento del Valle del Cauca, para que juntos construyamos proceso. De nada vale seguir caminando con proyectos de 3 meses, de nada vale seguir haciendo una foto y firmando un acuerdo, de nada vale tomarnos el espacio de un diálogo cuando en realidad no hay un proceso de fondo. Si no hay proceso de fondo,
Estos son los resultados. Y es que según Lozada, la arquidiócesis es la única institución dedicada seriamente desde hace un año a procesos sociales con los barristas y no existe un proyecto gubernamental dirigido a esta población. Por su parte, directivos del Deportivo Cali aseguraron a Red Más Noticias que no se pronunciarán por el caso de Celeste, conclusión a la que se llegó luego de una reunión con la policía con el argumento de no darle protagonismo a los actos vandálicos de los hinchas. El América también guarda silencio. Y por supuesto que a los equipos les corresponde una responsabilidad, al igual que las autoridades, en prevenir y contener estos tipos de violencia. Hay ejemplos internacionales, como el caso inglés, en el que las autoridades tienen un rol fundamental, al igual que los equipos, para contener que las diferencias entre fanáticos no sean resueltas a partir de la violencia. En Cali necesitamos que los equipos también se apropien de las dinámicas violentas de sus hinchas con miras a erradicarlas. Esta tragedia sucede cuando la arquidiócesis de Cali viene siendo intermediaria entre los gobiernos del Valle, Cali y Palmira y las hinchadas para solicitar claridad frente al regreso de los fanáticos a los estadios, decisión que se tomará en próximos días. Mire, por ahora los líderes de las barras del Barón Rojo Sur y del Frente Radical Verde y Blanco no se van a pronunciar al respecto, ya que desconocen si realmente la persona involucrada pertenece a alguna de las dos barras y van a dejar por ahora todo en manos de las autoridades. Con esta información yo me despido desde Cali. Informo para ustedes Ángela Collazos, Red Más Noticias. Feliz noche. Muy buenas noches y bienvenidos a los deportes. Todo el mundo habla del Barça Gate, que ha puesto patas arriba al club. El escándalo que saltó hace unos meses con la directiva utilizando empresas fantasma para perjudicar la imagen de varios jugadores ya toma forma y hoy, de hecho, han acabado varios de los directivos, su presidente entre ellos, en prisión por esta causa. Las autoridades ahora han estado recogiendo durante todo el día en las oficinas y tomando registros sobre todo, y por el momento Bartomeu y su director general, Jaume Masferrer, se negaron a declarar y por eso pasarán la noche en los calabozos. El expresidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, pasará la noche en un calabozo de una comisaría después de que la policía registrara las oficinas del club azulgrana en el marco de las investigaciones por el Barça Gate. ¿Pero qué es el Barça Gate? Desde finales de 2017, el Barça tenía contratada a la empresa i3 Ventures, que se dedicaba supuestamente a desprestigiar, difamar y poner en duda desde por lo menos 6 cuentas de Facebook a individuos y entidades del entorno azulgrana no afines a la junta directiva de Josep María Bartomeu e incluso a jugadores como Leo Messi y Gerard Piqué. Según la información, el Barça habría pagado 1 millón de euros anual a esa empresa por el monitoreo y la defensa reputacional en las redes sociales del presidente Bartomeu, la junta directiva y la marca. Y las facturas se habrían dividido entre 3 diferentes departamentos para que cada una fuese inferior a 200 euros, lo que evitó que los contratos tuviesen que pasar por la aprobación de la junta directiva. Según parece, la reciente publicación del contrato millonario de Messi, indilgando la quiebra del Barça, haría parte de esta estrategia.